Buenas y bienvenidos al Reino del Dado. Una semana más hablamos de juegos de mesa. Esta semana vamos a dedicarle el programa a Brass, sobre todo la versión Birmingham. Brass es un juego que tiene el número uno de los juegos de mesa en la Board Game Geek, tanto en general como por temática, gran éxito de todos los tiempos, muy jugado, muy merecido, y este programa se lo dedicaremos, hablaremos de qué nos parece y por qué tiene este tan merecido honor. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más, aquí estamos. Vamos a hablar, como ya hemos comentado en la entradilla, de Brass. Pero antes vamos a hacer un repaso por los más vendidos a nivel mundial. Una vez más, también según la Board Game Geek, así hablamos un poco de ella. He recibido algunos comentarios de gente que no sabía que era la BGG, abreviado la Board Game Geek. Vamos a darle una pequeña explicación, pero sin más, vamos a hacer un repasillo a esa lista. Bueno, esta es una lista que emite la Board Game Geek a nivel mundial, nada menos. O sea que evidentemente todos los juegos que han sido más o menos conocidos van a estar en la lista, pero aquellos más indies o más localizados pues no van a tener esa suerte. Ya sabemos que los mercados regionales son muy difíciles y no siempre se puede destacar. Si este repaso os gusta, comentárnoslo en los comentarios, ya sabéis, el tema de seguirnos, dar la campanita, suscribiros, compartirlo y comentarlo nos ayuda muchísimo a ganar relevancia y darnos a conocer. Porque somos un podcast necesario, lo que pasa es que aún en general el mundo no lo sabe. Empezamos con los más vendidos la semana del 10 al 16 de marzo. Tenemos para mí lo que ha sido particularmente una sorpresa. SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha arrasado. Y justificado mi opinión, quizás un poco sí, es un buen juego, pero me ha sorprendido un montón. En el número 2, Sky Team. Sky Team, juego que no hemos repasado en este programa, juego de cómo aterrizar un avión a dos jugadores, uso un cooperativo en el cual hay un tiempo para, para planificar una estrategia general y luego hay que ir asignando los dados sin comunicarse. Juego a dos jugadores que están muy de moda, que funcionó estupendamente. En el número 3, Wingspan. Uf, heredero del Wingspan y del Wingspan. Ahora, después de los aves y de las aves, perdón, y los dragones, pasamos a las truchas. Bueno, a los peces. El Wingspan es un juego dentro de la misma familia de los Pans, por decir algo, en los cuales vamos a tener que ir recorriendo por el océano con distintas peces, las mismas mecánicas anteriores. Es un juego más sencillote de mecánica que sus hermanos mayores y ha sido sacado con un tema más familiar. Me sorprende mucho verlo en el puesto número 3. Es verdad que los anteriores fueron grandes éxitos, pero bueno, esta mina parece que no se acaba de agotar. Está muy bien. Yo, desde luego, ya este tren no lo voy a coger. Pero bueno. En el número 4 tenemos el juego de bazas de la Comunidad del Anillo. Me salía en inglés el Señor de los Anillos. No, es un juego del Señor de los Anillos, pero es la Compañía del Anillo. Ya le hemos dedicado un programa, poco más que decir. Juego pequeñito, fácil de jugar, cooperativo, muy competente. En el número 5 tenemos Harmonies, en el cual vamos a tener que ir siguiendo con unas reglas, creando un territorio y hábitat para ir coleccionando animales. Juego un poco que cae dentro ya de lo que es menos temático y más abstracto. Funcionó muy bien y muy merecido. Luego en el puesto número 6 tenemos otra subida, Lord of the Ring, el duelo por la Tierra Media, una vez más un juego duel, juego a dos jugadores, reimplementación del Seven Wonders Duel. Muy bien, arrasó, por lo menos la versión, la edición en castellano se vendió entera, es imposible de conseguir, esperamos que sacan una nueva reedición. Tiene grandes aciertos, está muy bien y además representaba muy bien, implementaba muy bien la temática especial de Señor de los Anillos. Luego tenemos un descenso, ha bajado esta semana, Head, Visión de Túnel, la expansión del Hit. Es verdad que era una expansión que aportaba, aparte de dos nuevos circuitos, otro nuevo jugador y unas series de reglas nuevas con el tema de los túneles, etcétera. Estaba bien, ese jugador extra además se notaba para llegar al máximo que admitía la caja. Para el que no conozca el Hit, no lo hemos comentado en este programa, juego de carreras, básico, coches, velocidad y arriesgar y forzar para ser el mejor en cada curva. Tenía, después de una serie de juegos en los cuales era más push your luck o incluso tenía más tiradas de dados,
Aquí se basaba simplemente en una gestión de un mazo de cartas que íbamos a ir sacando, íbamos a ir escogiendo las cartas según nos conveniera, seleccionando un número de cartas según la marcha en la que fuéramos, y teníamos pues unas novedades además, como la posibilidad de tener que tener determinadas cartas bloqueadas. En el 8 azul, un clásico que se sigue vendiendo muchísimo, es un juego sólido y es normal que esté en esta posición. El 9, un clásico, Catán. Es imposible librarse del Catán, muy buen juego de introducción, quizás un poco superado ya por los años, pero sigue teniendo muchísimas de las mejores características de los Eurogames. Ya hemos hablado de él en el programa, a ello me remito. Y luego, para cerrar la lista, no llegamos más lejos. Hemos tenido un descenso a la 10ª posición, estoy hablando del azul Duel. Otra versión Duel que sale para 2 jugadores, en este caso del azul. Una mecánica nueva de medias fichas y demás que le da más juego quizás la selección de azulejos, y una diferencia con el tema de recoger azulejos del central. Pero bueno, una vez más es azul, se va a vender, y otra reimplementación del mismo tema. ¿Qué os ha parecido la lista? ¿Hemos acertado con alguna de las incorporaciones? Bueno, has acertado la BGG. Bueno, voy a aprovechar este intermedio para este cambio de sección para hablar de la BGG. La BGG, creada en 2001, es la Board Game Geek, es una especie, como si dijéramos, de red social, aunque sobre todo una Wikipedia, una base de información sobre todos los juegos de mesa que van saliendo. Además, sobre todo, tiene gran parte de su éxito en la colaboración, tanto entre los propios colaboradores como de los jugadores, y así como de los autores, que también están muy presentes. Entonces, esto favorece el hecho de que uno pueda llegar, consultar reglas o incluso promocionar proyectos, porque recibe un gran feedback o bien de la comunidad o te responden los autores. Además, ha ido añadiendo con el paso de los años nuevas características, como son pues el hecho de los rankings que van haciendo, cuáles son los juegos que más interés están despertando en ese momento por número de consultas, etcétera. Está muy bien porque en los foros se pueden encontrar, ya os digo, aclaraciones de reglas, nuevas maneras de jugar e incluso, bueno, pues versiones distintas o incluso también revisiones de las reglas que son oficiales al publicarlas pues las propias editoriales o los propios autores. Al fin, es un sitio en el que vamos a encontrar un punto de encuentro para discutir o aclarar todas las dudas que nos puedan surgir. También dispone la Board Game Geek de distintas características en las que podemos de manera particular darnos de alta, registrarnos, y esto nos va a permitir tener determinados lo que ellos llaman badge, pegatinas, parches en nuestro avatar que nos van a indicar pues nuestras preferencias o incluso ciertas características de nuestra cuenta, como la antigüedad, etc. Además, también, muy importante, tenemos la opción de registrar las partidas y la colección. Desde luego, es increíble la cantidad de información que se puede encontrar en la Board Game Geek, también usando como referencia reimplementaciones o el histórico de los juegos. Está muy bien y es un recurso que a cualquier jugador de juegos de mesa es tremendamente útil. Y sin más dilación, vamos a entrar ya en la temática del programa de hoy, el Brass. Sobre todo, fundamentalmente, ¿por qué me he decidido hablar del Brass? Este juego clasicazo, tremendo. Sobre todo porque se va acercando de manera inexorable el campeonato de juegos de mesa de Las Vegas, que son las World Series of Wargaming, que es un evento privado, no es ninguna asociación que las convoca. He hablado también de este campeonato, para mí muy interesante, en programas anteriores, sobre todo porque este año han incluido White Castle. Gran éxito de Beer, lo comenté en uno de los primeros programas de esta temporada, y luego de hecho De Beer se hizo eco de esta nominación, de esta designación para ser juego de principal de campeonato, que es muy importante. Y sobre todo porque esta selección de juegos da idea de los juegos sólidos, equilibrados y con gran recorrido. No confundir este World Series con la Board Game Champions, que es un campeonato que realiza la Asociación de Jugadores de Mesa estadounidense, que ya otro día, si queréis, entraré en ello, pero no quiero tampoco sobrecargaros con una información que tampoco va a llegar a ningún lado. Bueno, ya centrándonos en este World Series of Wargaming, tengo que avisar, si no avisé ya en el primer programa que hablé de ellos, es un evento de una empresa privada y es eminentemente americano, y esto hay que entenderlo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Los americanos son muy dados al espectáculo, son muy dados a crear eventos. Hay que pagar una entrada que no es barata, hay que pagar por todo, normalmente en los eventos americanos, pero ellos saben, son conscientes de que lo que están vendiendo es una experiencia y un servicio.
vamos a pagar la entrada y está claro que nos van a dar algo. Esto hace que siempre da lugar a eventos muy atiborrados, muy entretenidos. Si llegamos, vamos a jugar y nos vamos a quedar fuera en la primera ronda, no hay ningún problema. Va a haber eventos paralelos para no perder el fin de semana. Y vamos a tener una miríada de actividades que llevar a cabo, ganemos, perdamos, en general siempre diversión a tope. A pesar de la multitud de actividades que hay que, sobre todo añadir, que no lo había dicho, cuándo se celebra este World Series. Se celebra en septiembre, en Las Vegas, ciudad dada a todos los eventos inimaginables. Empieza el 19 de septiembre y a lo largo de 3 días acabará el 21 de septiembre con el 21 no, acabará el 22 de septiembre con el cierre de los campeonatos, como si dijéramos, individuales, ahora entraremos en eso, y llegaremos el día 23 a lo que son las grandes finales, en los cuales habrá un gran premio para el ganador máximo de $25.000. Y es que los americanos son así, no hay que darles más vueltas. Aparte de este gran final con un gran ganador, va a haber una serie de juegos, 16 juegos, que son estos campeonatos individuales a lo largo de estos 4 días que os digo. Sobre todo son 4 juegos por día. Tenemos grandes clásicos como son el Terraforming Mars, el Brass Birmingham, el Azul. También tenemos el Dan Uprising, Cascadia, muy merecido. Ra, tremendo juegazo. Tenemos también el Wingspan, otro clásico. Castles of Burundi, he hablado de ellos en uno de los programas anteriores. Los Ruin of Arnak, buenísimo también, clásico. Hit, he hablado antes con la expansión de Túnel, ese juego de carreras maravilloso. Ark Nova, me decepcionó un poco, pero tiene mucho recorrido. Great Western Trail, ese juego de manos espectacular. Acquire, bien. Y Splendor, otro casicazo. Como veis, además tienen juegos de todos los... bueno, por ejemplo, evidentemente White Castle, como ya he comentado antes, que me lo he saltado porque ya me parecía repetir mucho, pero no, también entra dentro de esos 16 juegos. Estos 16 juegos van a dar lugar, como os he comentado, a campeonatos individuales que el ganador se lleva un anillo al mayor, o sea, ejemplo de la Super Bowl, de la NBA, etcétera. Hay que ser americano para entenderlo. Y el ganador del máximo llevará, aparte del premio, el ganador de todo este campeonato se llevará el brazalete. Y es que en lo que es ya un giro de acontecimientos que a mí me fascinó la primera vez que lo vi, se van a enfrentar cada uno de estos 16 ganadores individuales en una gran final para ver quién es el mejor jugando juegos de mesa. Que, claro, evidentemente, si tú eres un experto en Brass y te sacan a otro, pues a ver lo que vas a hacer. Pero bueno, siempre es interesante, y igual que tú estarás en esa situación, el resto estarán en la misma situación que tú. Así que nada, a divertirse. No voy a entrar en muchas recomendaciones. Hay un canal de YouTube de esta gente donde pone determinados partidas finales de final de campeonato, y es interesante verlo, sobre todo por normalmente el buen rollo que hay. Es gente que tiene unas partidas donde no se ve demasiada presión y siempre es agradable, y sobre todo además se ven las particularidades, porque una cosa que es distinta normalmente cuando se juegan campeonatos de juegos de mesa es que quizás no estén aplicando las reglas tal y como nosotros estamos acostumbrados. Es verdad que quizás hacen en algunos juegos alguna adaptación, pero es verdad que en otros incluso no es tanto que adapten las reglas, sino como determinados pasos de la mecánica se realizan de manera distinta. Sin citar sin irnos más lejos. En el caso de Brass, todas las reglas se aplican igual de lo que estamos acostumbrados según las reglas oficiales, pero a la hora de elegir las acciones y de ejecutarlas, hay que usar una planilla que tienen ellos, un folio en blanco, donde se indican qué cartas estamos descartando para usar esa acción, qué acción estamos haciendo y cuánto dinero estamos pagando. Bueno, los que sepáis jugar al Brass entendéis básicamente por qué es, son unos pasos muy importantes que hay que tener claro cómo se hacen, y además normalmente en partidas importantes se graba de vista cenital estos folios, y entonces se tiene muy claro a la hora de revisar la partida qué se ha hecho y cuándo. Y sin más, entremos en arena a hablar de este juego épico, maravilloso, increíble y uno de mis favoritos, como se puede notar por la descripción, que es el Brass, sobre todo la versión Birmingham. Cuando habléis del Brass veréis que hay determinadas versiones en lo que es ya una confusión, una locura absoluta. Tenemos el Brass Birmingham, al que me voy a hablar ahora, el Brass Lancashire y el Brass normal, la versión clásica, que es una reimplementación de Age of Industry.
Bueno, al final este es un juego de Martin Wallace que pasó una cosa curiosa. Martin Wallace sacó el Brass clásico, luego se sacó una nueva versión del Brass que solucionaba un par de pequeños detalles mecánicos que quizás se podrían mejorar, determinadas elecciones y determinada, bueno, el uso de una línea que había de suministro, bueno. Y al final, como pasa con muchos juegos, como The Western Grand Trail, pues se sacó otra versión. Y entonces, ya os digo, este autor, Martin Wallace, pues coincidió con dos chicos que les fascinó el Brass, les encantó y prácticamente lo quemaron. Se dedicaron a darle partidas, jugaron muchísimo y llegaron a la conclusión de que el juego tenía ciertos defectos que se podían mejorar. Determinada manera de puntuar, una acción que podía sustituir a otra y un despliegue, un cambio en el tablero que podía favorecer equilibrar la partida e incluso que podía hacer más equilibrada la partida a 2 y a 3 jugadores. Estos chicos publicaron, dieron a conocer su versión y la verdad es que era una versión mucho más estable y mucho más equilibrada de cara a realizar las partidas que la versión original de Martin. Ni corto ni perezoso, se preparó la edición y se publicó este juego ya poniendo 3 diseñadores. Martin Wallace como creador original del juego y Gabe Brown y Matt Tolman como estos dos chicos que habían quemado el juego y que le habían dado ese toque con esos pequeños cambios que habían hecho. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta clásica: ¿qué edición es mejor? ¿Cuál debemos comprar? ¿Birmingham? ¿Lancaster? Bueno, uno consultando en internet hay para todos los gustos. Es verdad que hay grupos de jugadores que prefieren Birmingham, que les parece que es más equilibrado y el reparto de recursos es mejor, y sin embargo hay otros que se quedan con el toque Wallace sin modificar de Lancaster. Al final son juegos muy parecidos, tanto en mecánica como en tablero, como en todas las condiciones, salvo, ya os digo, esos pequeños cambios que sí que si le das muchísimas partidas y juegas con muchos grupos de juego, quizás vas a notar, pero tampoco es una locura y la satisfacción de jugar al juego va a ser la misma. De hecho, vamos, clarísimo que si vais a jugar a una versión y luego vais a jugar a otra, a no ser que tengáis, vamos, muchísima práctica y muchísimo callo, vais a ser capaces de notar la diferencia. Ni siquiera optar por cuál de ellos es mejor. En cuanto a su temática, en Brass Birmingham vamos a encargar a unos emprendedores, vamos a ser unos industriales que vamos a iniciar el mercado del procesado industrial del algodón en Inglaterra, lo cual ya es una temática como muy, muy restrictiva, muy rebuscada. Pero bueno, estaremos en esta época en la cual empezó el desarrollo industrial de las regiones de Gran Bretaña. Estamos hablando de un arco de 100 años que va de 1770 a 1870 aproximadamente, en los cuales, como personajes de una novela de Oliver Twist, personajes ricos, evidentemente, que eran los que... Bueno, ser rico siempre es mejor en todas las épocas, pero aquí especialmente. Vamos a encarnar a estos emprendedores ávidos del éxito y de riqueza, que van a empezar a industrializar distintas regiones y a generar este tráfico industrial, consumiendo además recursos de una manera no vista hasta entonces. Además, ya que entramos a citar a Oliver Twist, no paro de comentar una anécdota que me parece relativamente graciosa sobre los personajes de Oliver Twist cuando hablamos de la vendedora de cerillas o el vendedor de cerillas. Estos personajes pobres en apuros que se dedicaban a vender cerillas en la calle para poder sobrevivir. Y la historia se vuelve mucho más interesante cuando uno sabe que no era un tema de azar o de curiosidad por lo que teníamos estos personajes en las novelas, sino que ya en aquella época vender cerillas era realmente un trabajo muy peligroso. Todavía no habíamos descubierto el fósforo de seguridad, si queréis saber lo que es podéis buscar en internet, y entonces las cerillas en aquella época que llevaban la cabeza recubierta de fósforo eran potenciales cartuchos de dinamita en potencia. De tal manera que esta persona que iba cargando con las cerillas para venderlas en caso de tropezón o de caída podía, vamos, perder la vida o verse envuelto en una gran bola de fuego. Así pues, ya os digo que era un trabajo no apto para los débiles, ni los que tenían poca calma, y sobre todo además para gente que no tenía otra opción. Pero nosotros, como somos gente rica de posibles, sí tenemos otra opción, tenemos la opción de fundar fábricas, y eso vamos a hacer. Aquí, en este juego, en Brass, vamos a tener una serie de rondas para ir construyendo
y realizando tanto fábricas como determinadas industrias para generar recursos, como son, por ejemplo, pues carboneras para crear carbón, acerías para conseguir hierro y crear industria, etcétera. Vamos a tener, aparte de un tablero donde vamos a colocar al azar los distintos mercados a los que vamos a tener acceso, tanto para vender como para conseguir recursos. Esto es importante porque es lo que va a favorecer la rejugabilidad a la hora de poner estos mercados al azar. Cada partida van a ser distintos y además vamos a repartirle a cada jugador un tablero donde están los distintos tipos de industria y de diversos niveles que podemos edificar, que podemos construir. 17 libras con las que empezaremos nuestra carrera industrial y 8 cartas que vamos a guardar en la mano, secretas, que nadie las vemos y con las que vamos a poder realizar las acciones. Estas 8 cartas además tienen o bien el nombre de una región que sale en el tablero o bien un comodín indicando el tipo de industria. A la hora de hacer una acción veremos que esto va a tener su importancia. Vamos a tener aparte, lo que es una gran éxito de la mecánica del juego, dos escalas de valor. Una que va a ser una escala de puntos de victoria, donde vamos a ir avanzando en este contador de puntos de victoria para ser el industrial más exitoso. Y luego vamos a tener otra escala que es la de los ingresos. Estos no van a ser puntos de victoria, sino nos va a indicar cuántas libras recibimos en nuestro turno. Libras que vamos a poder emplear en construir determinadas instalaciones. Luego tenemos un tablero de juego donde vamos a tener todas las regiones donde podemos edificar. Vamos a tener el nombre, la descripción de esa región y además en las casillas vamos a poner las industrias que podemos construir, de tal manera que no es elección nuestra qué industria vamos a construir en cada lado, sino que ya va a venir reflejado por el propio diseño del juego. En algunas pues podremos construir cervecerías y minas de carbón, o en otras pues industrias de algodón o de cerámica. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión que le da la genialidad. Primero vamos a construir esta industria con las cartas que tenemos en la mano, lo cual nos va a limitar. Tenemos que tener o bien esa región para construir esa industria que viene en esa región y que nos interesa, o bien vamos a tener que usar uno de las cartas de esa industria que queremos construir para construirlo en cualquier lugar. Además estamos limitados a que estén dentro de nuestra red. Vamos a ir construyendo en una fase del juego canales para llevar el carbón a través de barco, o en otra fase del juego ferrocarriles para llevarlo ya en tren. Vamos a hacer a través de vías férreas. Y esta acción de construir va a indicar si tiene que estar dentro de nuestra red o quizás puede estar fuera. Bueno, ya veremos la limitación. Y cómo vamos bueno, y además puntuaremos no solo cuando construyamos las instalaciones, sino cuando las consumamos, cuando seamos capaces de vender toda la producción, que es cuando ha sido un éxito. De nada sirve tener una gran industria algodonera si no somos capaces de vender algodón. Una vez más, para esto, para conseguir estas puntuaciones, vamos a tener que estar unidos a los distintos mercados de estos materiales que están en los bordes del tablero por conexiones o bien de canales o bien de líneas férreas. ¿Y todo esto lo vamos a conseguir con qué acciones? Pues las acciones básicas que vamos a tener son construir, vamos a coger con cartas de la mano y vamos a, con estas limitaciones que os he dicho, colocar una de las industrias que tenemos en nuestro tablero en el tablero central, teniendo en cuenta que tenemos que seguir el orden de esta industria. No podemos empezar construyendo pues las industrias más potentes de algodón si no hemos pasado por los niveles inferiores. Y estas industrias de algodón pues van del 1 en adelante. Podemos conectar, podemos ampliar nuestra red poniendo barcos de comunicación por los canales o luego vías férreas. Tenemos, bueno, una acción de desarrollo para avanzar en nuestras tecnologías. Vender, que va a producir que consumamos los suministros que tenemos en nuestras determinadas industrias, y cuando éstas se vacíen podremos darle la vuelta y puntuarlas. O pedir un préstamo. Podemos reducir nuestro nivel de ingresos incluso a negativo y solicitar dinero al banco que nos preste de cara a amortizarlo con nuestros futuros ingresos. Luego además podemos hacer una acción nueva de este Brass, que es explorar, en los cuales, bueno, pues vamos a cambiar dos cartas de la mano que quizás no nos sean útiles o no nos vengan bien por unas cartas de comodín de la mesa. Esto además es sobre todo una acción que se implementó para ser más equilibrado a la hora de tener pues estas determinadas manos horrorosas o malísimas y poder compensar para seguir siendo eficientes a pesar de que este reparto, bueno, pues no nos hubiera salido de todo bien. Luego, una vez que hayamos ya jugado todas las acciones, vamos a seleccionar el orden de turno para la siguiente ronda. Y aquí el que menos ha gastado, el más tacaño, es el que se va a colocar primero.
Vamos a ir jugando hasta que se acabe el área de los canales, se nos acaben las cartas de la mano, vamos a tener una ronda de puntuación y entonces vamos a entrar en la era de los ferrocarriles. Todas las industrias de nivel 1 se van a destruir, todos los canales van a desaparecer y vamos a empezar a usar ferrocarriles con una nueva mano de cartas. Aparte, es interesante el tema de los consumos de suministros. Tenemos consumo de carbón, de hierro y de cerveza. Tenemos unas industrias cerveceras que van a generar barriles de cerveza que para determinadas acciones los vamos a tener que consumir. Y además también tenemos estos consumo de carbón y de hierro. Estos mercados que en cuanto empecemos a absorber estos recursos del mercado, su precio va a subir y conforme los jugadores vendan por el puro proceso industrial estos recursos otra vez a los mercados, el precio general va a bajar. Y realmente, pues con esto ya estaría solo, ya estaría todo. Es verdad que de aras a la comprensión y a ser una persona ligera y no aburriros a todos con una larga enumeración de detalles de reglas, he acortado varias cosas. No he comentado el tema de enumeraciones por turno, que son dos, el tema de las cartas boca abajo ocultas, etcétera. Bueno, hay un pelín de cosas puntillosas por detrás que le dan profundidad al juego, pero en lo que no vamos a entrar porque con esto ya quedan los trazos básicos, vamos, reflejados. Ya está clara la mecánica y por dónde va, en mi opinión. Si no, pues ya me lo comentáis, pero vamos, en principio no tiene más. Es un juego sencillo, fácil de explicar, que quizás al principio en la primera partida no se vea clara la manera de avanzar, pero en la segunda partida ya va a estar clarísimo. Tiene ese pues tiene ese cariz poco innato de tener que construir los canales a los mercados para que todo fluya, o el tema de los consumos, que te puedan consumir cosas otros jugadores que no eres tú, etcétera. Pero bueno, eso todo ya se ve en la primera partida y queda clarísimo. Pero sí que tiene una gran profundidad. Y eso es debido, bueno, a una serie de cosas que ahora comentaremos. Al final, cuando acabe todo esto, veremos quién tiene más puntos y el que tenga más puntos, pues gana. En lo que ya es un clásico de estos juegos. A destacar un juego de gran éxito que conforme ha salido edición tras edición cada vez es más bonito, ha pasado de tener un diseño más sobrio y más funcional a ser una preciosidad y un prodigio de la ilustración. Muy bien, fácil de ver, fácil de interpretar, con las cosas donde tienen que estar, los puntos en su sitio, el tema del orden de turno muy bien. Los tableros individuales quizás llevan un poco más a la confusión, pero porque tienen muchísima cosa y muchísima loseta. Pero vamos, no hay mucha cosa que yo le pueda echar en cara. Está fenomenal, además incluso algunas versiones del juego, como la última que sacó Maldito, con dos, una versión nocturna y una versión diurna, para aquellos que vemos mejor o que vemos peor. Y dicho esto, avancemos ya sobre la última parte del programa, sobre las opiniones sobre este juego. ¿Merece este juego realmente estar en el número 1 de la BGG? Este juego que va a ser las World Series también incluido una vez más. Juego que está reeditado y reeditado una y otra vez. Distintas versiones con distintas maquetaciones, versiones deluxe, Kickstarter y un montón de cosas. Clarísimamente, sí. El juego es una maravilla y sobre todo tiene los aspectos que a mí más me gustan de un juego de mesa. Tiene la posibilidad de ser un juego fácil de explicar, no hay que leerse las reglas por adelantado, quizás ver alguna partida ayuda de cara a ser competitivo en la primera vez que juguemos, pero poco más al respecto. Ya os digo, con contar 5 acciones y ver la manera de funcionar con las cartas, prácticamente todo el juego está explicado. Hay poca cosa que podamos contar más. Pero luego, aparte, tiene una gran profundidad en cuanto al tema de las acciones que vamos a poder ejecutar. Al final, hay que conseguir unos puntos por acción para ser una persona eficiente de cara al final de la partida. Y esto va a verse reflejado en las cartas que tenemos que jugar para conseguirlo. Empieza la partida, miramos nuestras cartas iniciales y tenemos que trazar una estrategia. Tenemos que ver dónde vamos a construir, cómo vamos a generar nuestros canales y cómo vamos a generar pues, nuestras líneas de comunicación. Y sobre todo, además, también cómo vamos a generar cosas que a nosotros nos ayuden y a los contrincantes no. Porque además también tiene el giro, la cuestión que vamos a poder consumir carbón y hierro de edificios, fábricas e instalaciones que no son nuestras, vamos a poder aprovechar canales que no son nuestros y vamos a poder en general usar toda la infraestructura que otros han creado en nuestro beneficio. Y por eso va a ser muy importante mirar nuestras cartas iniciales, ver qué cartas tenemos, ver qué cartas van a tener los contrarios, por si no las tenemos nosotros es que las tienen ellos, y ver cómo podemos construir nuestra estrategia de la mejor manera posible.
Y esto al final es un tema que favorece muchísimo la rejugabilidad. Podría haberlo hecho de otra manera, podría haber tirado por aquí en vez de por allá, etcétera. Además, muy importante saber cuándo vender, saber vender para aprovechar al máximo la acción, saber cómo tenemos que construir y cómo realizar estos, eh, estos movimientos de mercado para aprovecharnos de la oferta y la demanda. Y además, sobre todo, también el tema de construir, no lo he comentado, pero cuando pasamos de la fase de los canales a la fase ferroviaria, a la segunda fase, desaparecen todas las industrias de nivel 1. Es importante porque si conseguimos construir industrias de niveles más altos, a la hora de pasar vamos a conseguir que puntúen 2 veces en vez de una. Con lo cual esta carrera y este desarrollo también es importante. Ya os digo, un juego que está muy pensado y muy equilibrado. Es un juego además que soporta muchísimas partidas, muchísimas veces para jugar cambiando nuestras estrategias, ver qué cosas funcionan, ver qué cosas no funcionan, e ir pillando estos toques de que son movimientos que nos van a dar muchos más puntos de victoria que otros, que quizás en la primera partida no esté claro, pero luego uno rápidamente empieza a verlo, empieza a ver los puntos que le va a dar, las veces que va a puntuar y cómo es la manera más eficiente de hacerlo. Esto unido a que podemos construir determinadas industrias, unas nos van a dar más puntos de victoria que otras, otros son más fáciles o difíciles de construir. El tema de puntuar por las conexiones es importante, está muy bien. Quizás la puntuación sí que es verdad que podría ser menos compleja, pero al fin y al cabo, a la hora de tener un juego con esta profundidad, es imprescindible. También es verdad que es importante hacerse ya os digo, con estas cosas en la primera partida porque hay ciertas diferencias del juego. No tanto de reglas como sí de funcionamiento que no entras en ello como jugador novato la primera vez que juegas. Como por ejemplo el tema de los ingresos. Tenemos una serie de escalas de ingresos que nos van a ir aumentando el dinero que ganamos por turno, pero sobre todo, mientras que en el resto de los juegos el hecho de pedir un préstamo suele ser un problema, suele significar que nos hemos gestionado mal y que tenemos un punto de falta de liquidez y que tenemos que solicitar un préstamo y que además nos van a castigar por ello. Aquí en Brass no, aquí en Brass el solicitar un préstamo a la banca es una condición normal de un proceso de industrialización y así lo entiende el juego. Y de hecho es necesario pedir un préstamo. No hay que tener miedo y de hecho uno de los movimientos más recomendables en los primeros turnos es solicitar este préstamo, porque nuestro nivel de ingresos va a descender, vamos a tener liquidez, pero luego a la hora de subir nuestros ingresos va a ser más fácil volver a poner en positivo. Cosa que como jugador novato a lo mejor es difícil de ver, pero como jugador experto está clarísimo que es una ventaja y es una... vamos, nos impulsa en la partida muchísimo. Además, también, de cara a la hora de gestionar los recursos, hay determinadas regiones que, por ejemplo, pueden producir cerveza y no están conectadas en la área de los canales a ninguna red, y esto, como jugador, si conseguimos esa industria de cerveza, nos va a ser tremendamente importante en el desarrollo de nuestra partida y de cara a gestionar nuestros puntos de victoria. No os voy a explicar por qué, porque sería entrar mucho en harina, pero creerme, es muy importante. Así pues, cuando uno ya lleva una serie de partidas, el hecho de ver sus cartas y mirar el tablero le permite elaborar una estrategia, hacer una suposición de los puntos que va a conseguir o cómo quieren el resto de jugadores conseguir sus puntos. E intentar crear ahí pues esa serie de conflicto, de ocupar el espacio antes que el otro y en general conseguir hacer más con menos. Este Brass, aunque modificado, es un clásico de Martin Wallace, un diseñador de juegos, vamos, tremendamente conocido, con juegos muy sólidos, con una gran profundidad y quizás reglas no demasiado complicadas en un primer momento. Se nos ocurre, por ejemplo, aparte de este Brass Lancashire, el Teenage Trail, de temática muy parecida, Automobile, de la industria del automóvil, también buenísimo el Steam, el Ace of Industry, también el This World and Morphov, prácticamente imposible de conseguir hoy en día, a Study in Emerald, también, bueno, juegazo. Es característico, ya os digo, de sus diseños, juegos con una gran profundidad, gran rejugabilidad y no demasiado extenso de reglas. Estamos viviendo una época en la que quizás para que un juego sea profundo y tenga opciones a ser rejugable, tiene que tener una gran cantidad de variables, una cantidad de reglas muy complejas o multitud de escenarios. Y Martin, una vez más, demuestra que no es así. El hecho de tener unas mecánicas más o menos sencillas, pero con una gran importancia de cara a la partida o con una gran profundidad, puede crear juegos con reglamentos relativamente sencillos y una gran posibilidad de rejugarlos. Y sobre todo esa competición por ver cuántos puntos hemos sacado, cuántos han sacado el resto y cómo podíamos mejorar.
No es de extrañar, por tanto, que este juego haya entrado en estas World Series como otros clásicos, como Terraforming Mars, juegos, ya os digo, reglas relativamente sencillas, con una gran profundidad, o incluso, bueno, pues ayudados en el caso de Terraforming Mars por muchísimas cartas. También una cosa que comentamos de White Castle. Se ve que White Castle tiene una gran profundidad y una gran rejugabilidad, no solo ya al probarlo, sino el hecho de que lo hayan incluido en estas World Series es prueba más que, vamos, más que clara. Y quizás lo malo, lo que se le puede sacar de malo al juego, la verdad es que es complicado que semejante eh, juego con este nivel se le pueda sacar algo malo. Quizás, si tuviera que pensarlo mucho, la dificultad, no la dificultad, el hecho del despliegue es un poco rollo, porque al final tenemos que colocar todos los tokens de las industrias en nuestro tablero en orden, y eso quizás a los nuevos les haga un poco pesados. Pero bueno, acostumbrados a otros despliegues infernales como el Nefer, etcétera, pues bueno, pues tampoco considero yo que sea una cosa como muy mala. Es verdad que estamos en una época en la que solo salen juegos a 4 jugadores y este es cierto, solo a 4 jugadores. Quizás echamos la falta de un quinto. No, en mi opinión iba a ralentizar muchísimo el juego, el intraturno se iba a hacer un poco más pesado. Bueno, yo a mí me parece que 4 es el nivel, es el nivel justo. Además también recordar que aunque no tiene solitario, el mínimo de jugadores es de 2, cambiando bueno, una serie de cosas que vienen en el deploy inicial. Hay en internet un automa. Hay una manera en la que tú te puedes o bajar unas cartas o usar una aplicación y va a haber un jugador automático que va a ir realizando desarrollos y pisándote de manera clara las acciones. Además, con una intención un poco torcida. La verdad es que es un automa que ha quedado muy bien. Lo buscáis al Tecle Tecle o en la Board Game Geek está, así que nada, podéis hacer la consulta. Es verdad que no lo había dicho, pero lo voy a decir. Es un juego de 2 a 4 jugadores, ya se ha podido deducir por lo que he dicho antes, y también que está en torno a las 2 horas de juego. Se nota mucho la ampliación de jugadores. Efectivamente, 2 jugadores 1 hora, 4 jugadores 2 horas. Incluso si sois un grupo de juego que quizás no es muy dado a estas partidas tan largas, hay una versión más corta que solo se juega en el área de los canales y que bueno, con un cambio de puntuación es perfectamente jugable. Quizás no tan satisfactoria, pero ahí está, una opción para quedar, explicarlo y jugar una tarde corta sin necesidad de implicarse mucho. Este Brass, por lo tanto, es un juego ya para despedirnos, sólido, rejugable, una maravilla de la mecánica, una maravilla del diseño y uno de los ejemplos que le han dado a los Eurogames su buen nombre. Juegos muy divertidos, muy rejugables, capaces de hacernos pasar muy buen rato y suponernos un desafío partida tras partida. Además, desde luego, yo sé que esto es una preferencia personal, estoy entrando en una paranoia propia, pero bueno, yo os invito a que me acompañéis. Estamos viendo muchísimos juegos que salen todos los meses, muchísimas novedades y quizás es vernos sobrepasados por la novedad, por lo nuevo y por el deseo de un mundo más feliz y más justo. Y no siempre esto es posible o incluso no es siempre deseable. Por eso, si a mí alguien me pregunta qué opción es mejor, ¿piensas que es mejor que nos compremos juego X que acaba de salir, juego X que tiene muchísimo hype, está la gente hablando muchísimo de él en internet, está la gente hablando maravillas, quiere que salga, la gente está a tope, estamos haciendo promoción, se está hablando muchísimo, o quedarnos con el Brass, este viejo conocido, ya con un par de años encima, mi consejo es claro, el Brass siempre es una opción y es si es un juego dentro de la complejidad que tiene, que no es mucha, pero sí su profundidad hace que haya que darle vueltas a los movimientos y pensar las jugadas que encaja en nuestro grupo de juego, es un juego obligatorio a tener en nuestra ludoteca. Es para mí uno de los imprescindibles que refleja lo mejor de los juegos de mesa, con un diseño sobrio, nada sobreproducido y que da lo que promete. Horas de diversión intentando industrializar una pequeña región de la Inglaterra. Y quizás no sea uno de los únicos exponentes, ya os digo, grandes exponentes, White Castle, por supuestísimo, es un juego reciente, entre comillas, pero con la misma solidez, Terraforming Mars, Ark Nova quizás no es uno de mis favoritos, pero también con muchísima solidez. Estos juegos que no son novedades, que no están en el hype, pero siempre tienen un hueco en las líneas de las tiendas, siempre se venden y siempre deberían venderse porque son un clásico que deberíamos tener en nuestras ludotecas y que están, vamos, garantizadas horas de diversión y muchísimas partidas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, otro programa más. Ha sido para mí un placer que me acompañéis. Espero por lo menos haber rescatado un, entre comillas, clásico y espero que le deis otra oportunidad.
que sigáis jugando y que siga habiendo mesa. No solo nos basemos en las novedades y en las modas, sino también darle un vistazo a estos grandes éxitos que abrieron camino o, vamos, cimentaron el mercado y crearon de los juegos de mesa lo que son ahora. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Adiós.